Damos la bienvenida al sociólogo Daniel Pontón. Él es docente de la Escuela de Seguridad del IAEN. Quisiéramos conocer su opinión en este punto en el que se encuentra Ecuador en materia de violencia. El gobierno aparentemente haciendo lo que está en sus manos, pero la situación de violencia que sigue campante en Ecuador. Ahora con estos nuevos capítulos de rehenes en las cárceles y explosiones en las ciudades. ¿Qué significan? ¿Qué interpretación tiene esto? A ver, yo creo que es más de lo mismo, ¿no? O sea, no sé cómo escribirlo porque todo parece indicar que es un tema que tiene relación con el tema carcelario, que esta vez, producto de algunas decisiones que se han tomado al interior de las cárceles, reubicación de PPLs, etcétera, se han tomado retaliaciones por parte de estas organizaciones criminales. Al parecer eso es lo que más se aproxima a entender lo que está pasando en este momento. Son Pero mensajes que desafían a la autoridad. no creo que es nada nuevo, ¿no? Porque justamente hace un año tuvimos lo mismo cuando se hizo la intervención en la penitenciaria del litoral, el pabellón 2, hubo una serie de retaliaciones, atentados contra UPCs, pero esta vez en ciudades como Guayaquil, no sé si era Babahoyo, Santo Domingo, Esmeraldas. Lo distinto ahora es que bueno, se hacen unas ciudades que habían estado por fuera del epicentro, ¿no? En este caso Quito, Guayaquil. Entonces, eso es lo novedoso, pero en todo caso me resulta sorprendente que eventos tan repetitivos, ¿no? Sean, sean como, no tengamos ninguna capacidad de previsión, ¿no? Eso es lo que poco, porque la seguridad es eso, la seguridad es previsión, ¿sí? No solo es reacción, es previsión para evitar que ciertas cosas ocurran. Lo cual nos puede pensar, bueno, hasta qué punto la inteligencia en este país está dando resultados, ¿no? Me parece que eso es un problema. Y claro, o sea, lo que buscan esta gente es básicamente lo mismo, lo de siempre, amplificar el miedo, generar temor en la gente, al Estado, a la población, porque no parece el día que no tendrían límites, ¿no? Pero el miedo y el temor, ¿qué réditos les dan a ellos? ¿Qué es lo que ganan con esto? A ver, es polivalente, creo yo, ¿no? Porque si usted tiene un país caotizado, eh, es un país que está en servicio de los intereses de las bandas, de las organizaciones criminales. Un poco despista la atención, un poco mina la moral del Estado, eh, generan, corroen la confianza ciudadana a las instituciones, generan temor, y eso aumenta una serie de actividades ilícitas, como por ejemplo las extorsiones, ¿no? El narcotráfico, todos los ilícitos que se cometen alrededor de ello. Porque claro, un país caotizado es un país que es más favorable a los intereses de las organizaciones criminales. Ahora, el problema es que, y es algo que yo creo que también habría que empezar a analizar, ¿no? Es hasta qué punto lo que está pasando en este momento también tiene que ver con lo que pasó hace un mes, ¿no? Con el tema del asesinato de Villavicencio. Es decir, si es de alguna otra forma hay otros tipos de intereses que están metidos en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido algunos comentarios de analistas donde se dice que muchas de las cosas que están pasando aquí vienen planificadas desde el exterior, ¿no? Y eso puede ser que puede haber una estrategia en este sentido. Pero en todo caso, me parece que el caso del Ecuador, por las connotaciones de los últimos eventos, las características de las bombas y cómo se afectó eso, no ha habido mayor afectación a infraestructura, no ha habido bajas ni muertes. Eh, Son bombas artesanales. Me parecería que es más crimen de lo que tenemos en las cárceles, ¿no? Las bandas criminales, esos que están operando otra vez en el país. Esta vez ya en otros tipos de ciudades, ¿no? ¿Cómo ve usted el caso de la cárcel de Cuenca, la cárcel ubicada en Turi, parroquia rural del cantón Cuenca? Allí se ha dicho públicamente, incluso a gritos desde las terrazas de la cárcel, que son los lobos, banda que tendría control sobre esa clase, sobre ese centro carcelario y que ha trascendido también desde hace año, año y medio, son quienes controlan el microtráfico en esta urbe. Tomaron estas acciones desafiantes realmente secuestrar, mantener como rehenes a guardias penitenciarios y a policías, casi 50 de ellos, y finalmente ya hacia las 8 de la noche de
Este día jueves los liberaron. No hay mayores informaciones del cómo y el por qué, si es que hay mediaciones, si es que hay negociaciones, si es que hay intervención de la fuerza, aunque esto último ha negado directamente la gobernadora. ¿Cómo diagnosticar este tema que genera enorme preocupación en la ciudad de Cuenca, que se ve contagiada y contaminada por temas de enorme violencia, de alguna manera relacionadas siempre con este centro carcelario? Bueno, el Turi ha sido el epicentro de cruentas disputas, ¿no? O sea, está dentro de las 3 o 4 cárceles más violentas del país, ¿no? No es nuevo, eso me parece que... Y bueno, que está en el manejo de los lobos del Turi, eso es un hecho. Esta clasificación que ha tenido el Estado, el gobierno, por organizar el sistema penitenciario en función de las bandas, es muy característico del Ecuador en este caso, ¿no? Y claro, al parecer todo indica que ellos son los responsables de estos temas, ¿no? Por lo menos de los atentados que están apareciendo en algunas ciudades del país. Habría que ver si los atentados que hay ha habido en las ciudades tienen relación con este tipo de organización criminal. Eso me parecería que sería bueno discutirlo, porque también podría ser que sean eventos distintos, ¿no? Pero todo parece indicar que son altamente planificados, ¿no? Y sincronizados. Entonces, claro, la pregunta es qué está pasando a nivel de la sistema penitenciario para que estos grupos criminales, este grupo criminal específicamente, haya decidido tomar este tipo de represalias, ¿no? Tal vez se sienten menoscabados en su poder por alguna acción que el Estado tiene, el privilegio se está favoreciendo a otras. Tal vez eso habría que indagar más con mayor precisión, ¿no? Usted tocaba el tema de el asesinato a Fernando Villavicencio y la inquietud que queda siempre si es que esto es solamente una parte de una estratagema mayor que se tiene con respecto a Ecuador, de fuerzas, incluso como usted lo señala, posiblemente exógenas, que estarían actuando y teniendo en la mira a nuestro país con fines que habría que definirlos y entre ellos cruza también como un eje de la política ecuatoriana que ha perdido mucho en calidad y tienen certeza los politólogos de que hay una infiltración importante de la delincuencia en general en la política. La pregunta concreta que quisiera hacerles, ¿qué se sabe sobre el asesinato y las investigaciones de Fernando Villavicencio? La memoria colectiva es bastante corta. Cuando el problema recién ha sucedido, todo el mundo, todas las personas está y estamos encima de esto, pero se van diluyendo con el tiempo. ¿En qué ha quedado, por ejemplo, ese aporte del FBI que se suponía iba a apoyar al gobierno ecuatoriano en diagnosticar y determinar a los culpables materiales y a los intelectuales de este crimen? Bueno, que se sepa, yo creo que es lo que se dice mucho en la prensa, las declaraciones oficiales, y también hay mucho rumor respecto al tema, ¿no? Eso también es un tema que hay que ir descontaminando toda la ola de rumores que se genera alrededor del asunto, ¿no? Eh, Obviamente el tema de Fernando Villavicencio, desde mi punto de vista, tiene una connotación distinta y por eso se me genera ciertas preocupaciones, ¿sí? Mayores, ¿no? Porque podríamos estar pasando ya a otro tipo de dimensión de crimen, un crimen donde la política ya es parte del crimen, o el crimen, o la política opera a través del crimen, que eso ya me parece que es muy complejo. Y claro, la pregunta es si esto, por las recaudaciones de los sicarios extranjeros, contratados, y todo lo que se dice alrededor del tema de Villavicencio, al parecer es algo que estuvo ya planificado muy bien, hecho, ¿no? Algo que estuvo muy bien planificado. Inclusive se pone en entredicho mucho la capacidad de la complicidad de la policía en esto, ¿no? Que es algo terrible. Parece que es algo que realmente nos debe llevar a un análisis profundo. Yo creo que vamos a tener noticias certeras de lo que pasó, por lo menos en el corto plazo, ni en el mediano plazo. Creo que eso eh, va a tener todavía mucho trabajo por hacer, porque me parece que hay un trabajo que hay que hacerlo de una manera profesional. Eh, pero posiblemente cuando se sepa algo, muchas de las cosas que diga ya no tengan la trascendencia que podría tener en este momento, ¿no? También hay que ver quién afecta y quién beneficia, ¿no? Una revelación de este tipo de información. O tal vez ya se sepa muchas cosas que no quieren revelarse, ¿no? Y que por aspectos estratégicos no lo sueltan, no lo dicen a la prensa. Y esto genera también mucha especulación al respecto, ¿no?
Pero yo quisiera pensar que lo que está pasando en el país, con lo que pasó con el Fernando Villavicencio, es otro tipo de manifestación de la criminalidad, ¿no? Y lo que ha pasado esta semana o estos días con respecto al crimen es más de lo mismo, ¿no? Eh, sí que realmente todo esto está orquestado por de parte de un actor externo del país. O sea, toda la ola de criminalidad está orquestado por un actor externo o algunos actores externos, pues es el momento ya de empezar a tener, trazar otro tipo de análisis, ¿no? Y que es Ujú, preocupante, porque yo creo que es lo que está en juego en este momento, ¿no? ¿A quién beneficia este asunto? ¿No? A quién perjudica? Quién se beneficia con el crimen? Lo que sí le puedo afirmar es que el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, se nutre del caos, ¿no? Se nutre del caos. Yo creo que en ese sentido el gobierno, como responsable de la seguridad, son los que deben, nunca entendieron realmente las implicaciones de todo este tipo de trama, ¿no? Y también, bueno, el gobierno también tiene una tarea enorme en saber resolver aquí las dudas que se prenden respecto a las complicidades que desde las mismas instituciones del Estado se supone que han tenido en ciertos temas, como por ejemplo el asesinato de Villavicencio, lo que pasó con la amenaza a Boscán, ¿no? A los periodistas, lo que está denunciando en los últimos días, el tema del informe León de Troya, etcétera, que realmente, no sé, abre un panorama extremadamente desolador para el país, ¿no? Porque estaba pasando a ser un problema solamente de cárceles, de criminales, que bueno, al final de cuentas hacen lo que hacen porque se sienten que no tienen control, allá que estamos plagados ya de intereses muy, muy oscuros, ¿no? Y eso es lo que realmente ujú. genera, a mí por lo menos me genera mucha preocupación. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo juzga este capítulo de Anderson Boscan, de el periodista que se encuentra fuera del país, que salió por temas de seguridad, que está dando declaraciones en su propio portal La Posta y en otros medios de comunicación, de alguna manera victimizándose, acusando que el Estado, el gobierno de Guillermo Lasso concretamente, es su peor enemigo y poniéndose en un mismo esquema como Fernando Villavicencio o el coronel José Luis Erazo como personas amenazadas y que no han recibido la debida protección del Estado? A ver, es que eso es lo que genera muchas dudas, ¿no? Y lastimosamente creo que la comunicación del Estado, el gobierno en general, la misma fiscalía ha sido medianamente, yo le diría hasta mediocre, ¿no? Porque no, nunca han desmentido, nunca han aclarado. Creo que también hay un problema de que, me parece que también hay una suerte de que un gobierno como está trazando sus últimos días, está trazando sus últimos días, es un gobierno que ya no le importa nada, ¿no? Da la impresión que están como en retirada y como es en neutro, ¿no? Y bueno, se generan las suspicacias enormes. Ahora, esto puede ser usado políticamente, ¿no? El tema de Villavicencio, Buscar, lo que está denunciando, me parece que va a tener una connotación política. Y yo creo que van a seguir saliendo cosas en los próximos días, ¿no? Que van a poner un poco más en aprietos al mismo gobierno. Y es que el problema es que el gobierno de Lazo, de ser un gobierno que parecería ser una esperanza, una renovación de la política en los últimos 12, 14 años, eh, a- pasó a ser un gobierno totalmente maniatado y totalmente eh, incompetente de poder resolver ciertos problemas, ¿no? Y que ha preferido mirar para otro lado frente a una situación que se empezaba a complejizar, etcétera. Por ejemplo, lo que pasó hace 2 años, que para mí fue una alerta enorme respecto a los radares, ¿no? Aquí nadie dijo nada respecto a los radares, boicotearon, pusieron explosivos a los radares, los inutilizaron, y el presidente decidió mirar para otro lado. Y me parece que ha sido una tónica de muchas cosas que empiezan a ser preocupantes, ¿no? Por ejemplo, este informe León de Troya, que por más que traten de minimizar o de mentir, es una revelación, es un informe que es complejo sostenerlo, ¿no? Porque hay implicaciones de una mafia que todo el mundo sabe que es extremadamente peligrosa y que tiene múltiples intereses en el país, ¿no? Con el tema del tráfico de drogas, eh, muy relacionada con gente muy cercana al gobierno. Eso me parece que es un tema que yo no he visto al gobierno con la suficiente entereza y capacidad de poderse desembarazar de eso. Yo no estoy diciendo que el presidente Lazo es culpable en estos temas, pero por lo menos si estos temas me llegan, por lo menos voy a dar una respuesta clara frente al asunto. Y en este caso, el trabajo de la fiscalía en este caso ha sido también penoso, ¿no? Extremadamente pasivo, poco proactivo.
y muchas veces con actuaciones bastante dudosas, ¿no? ¿Piensa usted que Rubén Cherres, este enigmático personaje que finalmente fue también asesinado, es, como se le ve y como se le presenta, una especie de bisagra entre la delincuencia, la poderosa delincuencia, en este caso la mafia albanesa, y el poder? O sea, el tema de Rubén Cherres, el hecho de que él haya sido una persona muy relacionada con el pariente del presidente es algo que ya lo pone en un ojo importante. La trama de corrupción que se denunció, donde él era un articulador, es algo que le da mucha visibilidad. Ahora, este informe, cuando él lo vincula con la mafia albanesa, me parece que es algo que se le dio haber dado otro tratamiento, ¿no? Un tratamiento muy distinto al asunto por parte del gobierno. Y lo que se hizo fue ponerle tierra, ¿no? Bueno, al final se supo, ¿sabe? Y eso me parece que es algo que le complica mucho al gobierno. Le complica tanto que hasta el punto de vista, no sé si es la única razón, pero puso tan mal predicamento al gobierno que decidió decretar una muerte cruzada, ¿sí? Para eso, ¿no? Estaba enfrentando a juicio político, muchos escándalos frente a eso, y decidió, en función de su poca capacidad de gobernabilidad que tenía, decidió decretar una muerte cruzada. Y estamos a puertas de una elección, ¿no? Otra nueva elección, y él va a elegir un nuevo presidente. Y el gobierno, al parecer, lo único que le interesa parece ser terminar sus días e irse a la casa y mirar para otro lado. Pero personalmente yo creo que esto va a tener mucha cola, ¿no? Porque Ujú. no han tenido la suficiente prolijidad de poder evitar que mucha información que sale de las mismas instituciones salga y se revele. Eso me parece que es una de las ventajas que tiene la posta, ¿no? Habrá que ver a dónde tiene también toda esa información la posta. Eso es otro tema. Justamente en este tema de infiltración, de la delincuencia en general, de las mafias en la política ecuatoriana, podríamos decir que encontrándose ya en el epílogo de su gobierno, el tema de Guillermo Lasso y de su gobierno políticamente es un tema prácticamente juzgado. Lo que nos lleva a pensar es qué influencia podrían tener todas estas situaciones que se están dando en una segunda vuelta electoral, en la que hay ya dos tendencias y dos candidaturas claras en disputa. Lo que pasa es que esto, me parece que en el caos muchos se benefician y también muchas cosas se pueden hacer. Claramente la seguridad ha sido un talón de Aquiles del gobierno de Lazo. El asesinato de Cherry fue un escándalo terrible, ¿no? Que al final nunca se reveló y no creo que nunca se sabrá. Y al parecer los que capitalizaban de una forma progresiva de una forma sistemática eran los correístas, ¿no? Eh, pero claro, a la vuelta de la esquina apareció el caso de Villavicencio y se revertió la tendencia, ¿no? Es muy complicado saber a dónde se beneficia el En asunto. otras palabras, veremos destellos, reflejos de esta situación afectando de alguna manera a la segunda vuelta electoral. Sí, porque también ahorita aquí está un tema importante. O sea, lo que está pasando en el país refleja que es un gobierno que cada vez la gente hay mucha gente, no sé si se dicen que es el 89% de la población, solamente tiene una aceptación del 10%, o sea, 90% de la población no tiene credibilidad en el gobierno. Hay mucha gente de esos porcentajes que quiere que se vaya el señor Lazo. Un gobierno muy deslegitimado. Y también aquí hay un tema de que, bueno, está el correísmo por un lado y está el Noboa, que emerge como un candidato, o emergió como un candidato que rompe este esquema correísmo-anticorreísmo, un candidato nuevo, cara nueva, joven, etcétera. Pero que me parecería que, dado la situación, cualquier posibilidad de cercanía del gobierno a esta candidatura, que obviamente sabemos que el gobierno quiere que gane Noboa, puede perjudicarle a él, ¿no? Pero en este tema no se sabe, ¿no? Porque en el último mes, por lo menos agosto, fue muy vertiginoso. Tendríamos que concluir entonces, sociólogo Pontón, que lo que estamos viendo son capítulos de una saga aún por venir. Sí, por supuesto, es una campaña muy violenta, muy tensa, de mucha incertidumbre. Y cómo se dio agosto, por lo menos, hace prever que lo que se viene, por lo menos en este mes y medio, quién sabe, los primeros 15 días de octubre van a ser muy, muy tensos, ¿no? Y tenemos que ver también hasta qué punto esto va a afectar la seguridad, ¿no? Ahora estamos haciendo algunos escenarios. Yo no quisiera pensar que vamos a presenciar atentados terroristas ya que afecten a la población, ¿no?
¿Aló? Sí, sería realmente lamentable. Sí. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido. Bueno, gracias, Gustavo. Declaraciones del sociólogo Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad del IAE.